Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Chavales, sean bienvenidos a una nueva lección de matemática junto al mismísimo tío Jorge de matemática. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a aprender a identificar ángulos y a reconocer los distintos tipos de ángulos. Pero vamos a ver primeramente qué son los ángulos. Vamos a ver de qué va este asunto. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo, como ahí lo estoy indicando, es una abertura. ¿Ya? Algo que se abre. Que se abre como las dos manitos aquí, ¿no es cierto? Algo que se abre. Ya, voy a poner la cámara, ¿no es cierto? Acá. Ya. Un ángulo es una abertura, como estas manitos aquí que se abren. ¿Ya? Ahí estoy formando un ángulo. Todos pueden seguirme y lo pueden hacer en sus casas. Cada uno de ustedes haga un ángulo con sus manos. ¿Ya? Un ángulo entonces es una abertura. Es como una boquita que se abre. La boquita se puede abrir así y se puede abrir así y así y así y así. Lo vamos a seguir viendo. Momento. Qué loco, ¿no? Pero eso es un ángulo. Es una abertura en matemática entre dos líneas que coinciden con un punto en común llamado vértice. ¿Dónde estaría ese punto en común en sus manos? Aquí, ¿no es cierto? Donde ustedes las juntan. Ese es el vértice, porque ahí es donde se juntan. Esta abertura, es decir, los ángulos que se forman, no se miden en centímetros, ni se miden en metros, tampoco se pesan en kilos, se miden en grados. ¿Ya? A continuación conocerá distintos tipos de ángulos y se mide con un instrumento que se llama transportador. Vamos a ver los distintos tipos de ángulos según sus grados. Primeramente tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo cuya medida va desde 0 hasta 90 grados. O sea, en realidad desde 1, porque un ángulo que mide 0 es un ángulo nulo, un ángulo que no existe. ¿Ya? De 0 hacia adelante hasta 90, ¿ya? Hasta llegar a 90. ¿Por qué? Porque a partir de 90 los ángulos tienen otros nombres, ¿ya? Aquí tenemos el ángulo agudo, un ejemplo de ángulo agudo que son 30 grados, porque es agudo. 30 grados. Es agudo. 30 grados. También puede ser un ángulo agudo, un ángulo de 20 grados, de 10 grados, de 50 grados, 60 grados, 80, 89 grados, también vendría siendo agudo. Pero el ángulo, ¿cuándo cambia la voz? Cuando ahora es un ángulo recto. Y este ángulo recto, ¿no es cierto?, es un ángulo ya más cuadrado, porque es un ángulo que mide exactamente 90 grados, como las esquinas de un cuadrado o de un rectángulo. 90 grados, ¿ya? Es un ángulo recto. Tú lo puedes hacer así con las manos, ahí, porque es recto. Es recto. Hoy me pasa a pegar aquí. Ya. Ahí, recto. Recto. ¿Ya? Ese es el ángulo recto y mide exactamente aquí 90 grados. Estos son 90 grados, niños y niñas, para que todos lo vean ahí en sus casas, ¿no es cierto?, en sus lugares de estudio. 90 grados, niños y niñas. Ángulo recto. Este es el ángulo recto. Ahora, el ángulo recto ya se empieza a abrir y cambia de nombre. Ahora tenemos el ángulo obtuso. Este ángulo mide entre 90 y 180. Mide más de 90 grados, y menos de 180 grados. ¿Ya? Ahí se están abriendo las manitos, ¿no es cierto? Un poquito más así, ¿ya? Y ahí formamos un ángulo de 130 grados, ¿ya? 130 grados. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando las manitos estén así,
el ángulo va a cambiar de nombre, ¿ya? Va a ser ahora el ángulo extendido o ángulo llano, ¿ya? El ángulo extendido o ángulo llano. Así se llama ahora. Es un ángulo que mide exactamente 180 grados, ¿ya? 180 grados mide exactamente este ángulo, el ángulo extendido, el ángulo llano, ¿ya? Entonces, repaso. 4 tipos de ángulos distintos que acabas de conocer. Ángulo agudo, que, ¿no es cierto?, mide desde 0 hasta 90 grados. Más de 0 y menos de 90. Ángulo agudo. Ángulo recto, exactamente 90 grados. Ángulo recto, exactamente 90 grados. Recto. Ángulo obtuso. Un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180 grados. Y en el ángulo extendido, finalmente se abrió. Y tenemos un ángulo que mide exactamente 180 grados. 4 tipos de ángulos. ¿Y qué era un ángulo? Una abertura que coincide en un punto en común llamado vértice. Ahí está el vértice y tiene, ¿no es cierto?, ahí 2 lados. Ya. Si tienes alguna duda, retrocede este vídeo. Es el momento para que vuelvas a ver esto de cero otra vez si tienes dudas. Si no, continuamos avanzando en nuestra lección. Ahora vamos a ver los distintos tipos de ángulos según sus sumas. Pon atención. Según las sumas de grados, tenemos los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ya? Complementarios que se complementan, se juntan, se completan. Algo van a completar. Y suplementarios, ¿ya? También está relacionado por la misma palabra, pero la suma de grados que van a tener va a ser mayor. Ángulos complementarios. Los ángulos complementarios, niños y niñas, son dos ángulos, ¿ya? Que son complementarios si la suma de sus grados es igual a 90 grados. Es decir, que juntos forman un ángulo recto. Por ejemplo, si juntamos un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados, 30 más 60, 90. Lo mismo va a ocurrir si juntamos un ángulo de 45 grados con otro ángulo de 45 grados. Entre los dos van a formar 90. También ocurre con 40 y 50. ¿Ya? 30, 60. 70 y 20. Porque 70 más 20 es 90 grados. 80 y 10. 90 grados. ¿Ya? Esas parejas de ángulos que te acabo de nombrar son los llamados ángulos complementarios. Bueno, yo te di algunos ejemplos con algunos ángulos que son fáciles de calcular así a lo rápido la suma, ¿ya? Luego tú vas a ir descubriendo otras parejas más en el camino. Ángulos complementarios. Ahora vas a conocer los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas van a sumar 180 grados y juntos van a formar un ángulo extendido, un ángulo llano, ¿ya? Un ángulo que ya está
así completamente abierto. Ahí tenemos dos ejemplos de ángulos suplementarios. El ángulo de 65 y el ángulo de 115. Al sumarlos, la suma de 65 más 115 es 180. También más fácil pudo haber sido este ejemplo si hubiésemos ocupado el ángulo de 80 y el ángulo de 100. 80 más 100, 180. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplo. O el ángulo de 40 grados junto al ángulo de 140 grados. 180. Luego tú vas a encontrar más parejas de ángulos suplementarios. Son un suplemento, se juntan para formar un ángulo extendido, un ángulo llano. Bien, continuamos. Tipos de ángulos según su posición. Tenemos tres tipos de ángulos según su posición. Su posición. Ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos son muy fáciles de identificar, ¿ya? Son vecinos. Los ángulos consecutivos son vecinos. Viven uno al lado del otro. ¿Qué dice la definición matemática? Ángulos que poseen el vértice y un lado en común. Eso dice la definición matemática. Aquí yo ocupé una simbología que vas a ver tú cuando veamos los ángulos, ¿ya? Esas son dos letras griegas, alfa y beta. Estas letras, ¿ya?, se ocupan en matemática para poder decir que tenemos un ángulo con una medida cualquiera y otro ángulo con otra medida cualquiera, pero ocupamos la letra A, alfa, y la letra beta para decir que los ángulos que tenemos ahí son diferentes, pero pueden tener cualquier medida de grados. Es parecido a las ecuaciones o en álgebra cuando ocupábamos la X. En este caso ocupamos las dos letras griegas alfa para decir que hay un ángulo de cualquier medida y la letra beta para decir que hay otro ángulo que también es de cualquier medida, pero es otro ángulo. ¿Ya? Eso ocupé ahí en el ejemplo, para únicamente decirte que son ángulos consecutivos, que uno está al lado del otro. Nada más. Eso es lo único que hay que aprender. Que uno está al lado del otro. ¿Y que comparten? Un vértice y un lado. La raya que va al medio. La están compartiendo. Y el vértice, que sería, ¿no es cierto?, el puntito que aquí lo está juntando. ¿Ya? Eso es lo que están compartiendo para que sean consecutivos. Los ángulos adyacentes son consecutivos. Son vecinos. Y forman un ángulo extendido o ángulo llano. ¿Ya? Son vecinos. La primera condición que tiene es que son vecinos. Son vecinos. Y forman un ángulo de 180 grados. Ahí también ocupé las letras alfa y beta. ¿Ya? Esa es la condición de los adyacentes. Claro, tomando los anteriores, son vecinos, pero la diferencia es que van a formar un ángulo de 180 grados. El ángulo llano, el ángulo extendido. ¿Por qué se le conoce como ángulo llano a ese ángulo de 180? Porque cuando nosotros decimos vamos a mirar
al horizonte, vamos a mirar el llano. Finalmente vamos a encontrar los ángulos opuestos por el vértice. Ya. Esto que te estoy mostrando, esta imagen, memorízala en tu mente, internalízala, piénsala, medítala, porque es muy importante que lo hagas. Ya, la tienes en tu mente, bien, estás concentrado, la estás observando, la estás memorizando, bien, bien, bien. Para lo que te voy a leer a continuación. Anda mirándola, mírala. No le quites la vista de encima mientras te voy a leer la definición de los ángulos opuestos por el vértice. Se forman, obvio, se están formando, cuando se cruzan dos rectas. Se cruzaron dos rectas. ¡Ñem! Una pasó así y la otra de arriba. ¡Ñem! Se cruzaron. Ya. Mira la imagen. No me mires a mí. Mira la imagen que está aquí. Mírala esa. Ya. Tenemos las dos rectas. Perfecto. Estas van a formar al medio un vértice en común para todos los ángulos. Ahí lo formaron al medio. Ahí está. Este vértice. Este es el vértice en común para todos los ángulos. El ángulo A, B, C y D. ¿Ya? ¿Vamos bien? De momento no hay nada raro. Pone atención y no dejes de mirar esa imagen. Mírala bien. No le quites la vista. No me mires a mí. No mires las letras. Mira la imagen. Ahora sucede que habrán dos parejas de ángulos que tendrán la misma medida. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Son aquellas que se encuentran cara a cara de forma opuesta. Tú ya sabes cuáles son. Ya, la primera pareja es el ángulo A con el ángulo B. Los dos azules tienen la misma medida, los mismos grados. ¿Ya? Los mismos grados. Luego, si tú miras bien el ángulo A, si el ángulo A mide, vamos a tirarle una medida, 60. El ángulo B también va a medir 60, también. Los opuestos por el vértice tienen la siguiente particularidad. Son, espérame. Son iguales. Si el ángulo A mide 60 grados, el ángulo B va a medir 60 grados también. Son agudos. Mientras que el ángulo C y el ángulo D, de dado D, entre ellos van a tener una medida distinta, mucho más grande que 60. 120. Si el ángulo C mide 120 grados, el ángulo D también va a medir 120 grados. Profesor, ¿cómo lo supo? Es porque acá se está formando un ángulo de 180. Un ángulo llano. Y claro, 60 más 120, 180. Basta con que nosotros observemos esta figura y sepamos la medida de un solo ángulo, vamos a saber la medida de todos los ángulos que están acá. Acá hay 180 grados. Ángulo extendido. Acuérdense, miren. 180 grados. Ángulo extendido, ángulo llano. ¿Ya? 180 grados. Esas formas son 180 grados.
la encontramos aquí. Bueno, a mí me salió un poquito chueca, pero 60 más el otro ángulo son 180. Entonces, ¿cuánto es lo que necesita 60 para poder llegar a 180? 120. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto quiere decir que A es el opuesto de B, 60. C es el opuesto de D, 120. Y eso yo te puedo comentar sobre los ángulos opuestos por el vértice. Si tienes alguna duda, retrocede todo este vídeo y vuelve a verlo una vez más. O pregúntale las dudas a tu profesor, al cual yo le mando mi más cordial saludo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte a este canal, Tío Jorge de Matemática. Lecciones que te estarán acompañando en todo tu crecimiento educacional y en todos tus aprendizajes. Suscríbete, comenta y comparte y nos volvemos a ver en una nueva oportunidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.